Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema cuidado de no apartarse de Dios, basado en la carta a los Hebreos capítulo 3 versos 1 al 19. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te rogamos tu bendición, nos enseñes tu palabra, nos guíes con tu Santo Espíritu y sobre todas las cosas recibe alabanza, gloria y honor a través de la vida y obra de nuestro Señor Jesús. Amén. El autor a la carta a los Hebreos en el capítulo 2 dice que Cristo ha sido coronado de honra y de gloria porque Él dio su vida en sustitución de los pecadores. Y que este Jesucristo, que es sobre todo y todos, fue inferior por un poco de tiempo a los ángeles. Pero ahora está a la diestra del Padre. El autor dice en el verso 16 del capítulo 2 que Jesucristo no vino a salvar, a redimir a los ángeles caídos, sino a la descendencia de Abraham. Y entonces es el motivo por el que Dios envía a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno, a encarnarse, a hacerse un hombre, y en la calidad de un humano, Él vive sometido a la ley y vive una vida piadosa, justa, santa, y su justicia es incomparable, cumpliendo con toda la ley santa de Dios, cosa que nosotros no hemos podido hacer ni haremos. Y entonces Jesús muere en la cruz ocupando nuestro lugar. Y entonces el autor dice, por tanto, ustedes y yo debemos de tener cuidado de no perder la relación con Dios, porque es muy valiosa. Jesús la ha ganado a precio de sangre. Leamos entonces del verso 1 al 19 del capítulo 3. Por tanto, dice el autor, Cristo es coronado de honra, gloria, y Él ha venido a rescatar al ser humano. Hermanos, ustedes los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, y entonces va a empezar a llamar la atención, va a exhortar al pueblo de Dios a no dejar de mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En esta sección, el escritor de la carta a los Hebreos exhorta, anima a que el cristiano tiene que tener sus ojos puestos en Jesús. Sigamos la lectura. Consideren atentamente a Cristo Jesús. Considerar es conocerlo y comparándolo con todo lo que Dios ha revelado. Y de esta manera crecerá ante nuestros ojos el misericordioso y bendito Salvador, y ahora sumo sacerdote que tenemos en los cielos. Consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Apóstol significa enviado, y en este caso es un enviado muy especial. Es el enviado de Dios, el único que puede darnos vida eterna, y que además Él ejerce ahora el ministerio del sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno, y que está continuamente intercediendo por ti y por mí. Y por eso
dice el autor, gracias al cual a Jesucristo nosotros profesamos nuestra fe. Sigamos adelante. Pues Jesús ha sido fiel a Dios, que lo nombró para este servicio, para el servicio del ministerio de dar a conocer a Dios a los hombres. Y el otro ministerio es salvar a los hombres siendo el sacrificio perfecto. Y el otro ministerio es, siendo el sumo sacerdote, interceder por cada uno de los suyos. Sigamos. Como también Moisés fue fiel en su servicio en toda la casa de Dios. Aquí se refiere al pueblo de Israel. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Y va a decir por qué. Del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. Toda casa tiene que estar hecha por alguien. Y el autor dice que el que hace la casa recibe más honor. Y aquí lo dice así. Pero Dios es el que hizo todo. En este caso Dios es el que hizo la casa. Dios es el que hizo el pueblo escogido de Dios. Hay que recordar que cuando se habla de Dios, también nos estamos refiriendo a Jesucristo. Entonces, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Así pues, Moisés, como siervo, fue fiel en toda la casa de Dios, al servicio del pueblo de Israel. Y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, recibió la ley y fue testigo de lo que Dios tenía que decir a su pueblo. También él fue testigo del tabernáculo celestial, y conforme a ese tabernáculo se realizó un tabernáculo terrenal hecho por manos humanas, siendo siempre guiado por el Espíritu Santo. Pero Cristo, como Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es fiel sobre esta casa de Dios, y aquí el escritor dice, ¿quién es esa casa? Que somos nosotros mismos, los cristianos. Si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. El autor empieza a hablar a los santos, a los elegidos, a los escogidos de Dios, a los que están en Jesucristo, a los hermanos santos. Y aquí se está dirigiendo nuevamente a estos hermanos santos que en su mayoría eran judíos cristianos y que estaban echando un ojo a Jesús, pero también un ojo a las tradiciones y a los rituales que estaban acostumbrados en realizar. Por lo tanto, aquí el autor dice, no, ustedes tienen que ver únicamente a Jesucristo. Y esta carta está escrita para toda la humanidad, no únicamente para los judíos creyentes en Jesús, sino también para nosotros y para toda época. Así, bueno, pues, si algo nos distrae, cualquiera cosa que sea, religión, economía, política, cualquier cosa que nos distraiga de ver a Jesús como el centro de nuestra vida, esta es una palabra de amonestación. Nosotros estamos en Jesús si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. El Espíritu Santo dice, no endurezcan su corazón, no endurezcamos nuestro corazón. El día de bendición, el día de salvación, el día de encontrar a Dios es hoy. Y hoy es de todos los días. Y hoy tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón. Hoy tenemos que fijar nuestra vista en Jesús
Y repito, ¿cómo vamos a conocer a Jesús? Su personalidad, sus dichos, su gracia, su amor, su tolerancia, su misericordia, leyendo las Escrituras. Así que el autor nos está invitando a que hoy busquemos a Dios, a que hoy creamos en Dios y que no pongamos a Dios a prueba como lo hicieron los israelitas en el desierto. Sigo la lectura. Dice Dios, allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El autor nos va a decir más adelante, en el capítulo 4, que el reposo no es tanto la tierra santa, porque Josué los introdujo a la tierra de Canaán, pero ese no era la tierra de reposo, puesto que en los Salmos después se escribe el hoy para entrar en su reposo. Por lo tanto, el reposo estaba pendiente. ¿Y cuál es ese reposo para todos los judíos cristianos y para nosotros actualmente? Jesucristo es nuestro reposo. Y es una invitación de Dios para que nosotros estemos en el reposo de Dios y evitar la ira o furor de Dios al nosotros ser incrédulos a la voz y mandamientos del Padre. Sigo la lectura. Hermanos, dice el escritor, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Aquí es una amonestación general. Hay en la iglesia cristianos y hay en la iglesia personas religiosas que creen que son cristianos, pero son de las personas que únicamente llevan a cabo ciertos actos religiosos. Y esto puede ser que tomen la Santa Cena, que se hayan bautizado, que lean la Biblia, que oren, que se reúnan en las actividades de la iglesia, que asistan a los cultos. Pablo dice, examínense, examinémonos para ver si estamos en la fe. Y aquí el autor dice algo parecido. Cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo. Hay que darnos cuenta si realmente somos cristianos o no. Si estamos nosotros viviendo en pecado, entonces nosotros tenemos un corazón malo. Si estamos mintiendo a la gente porque estamos viviendo en un pecado continuo, quiere decir que no nos hemos arrepentido. Por lo tanto, tenemos un corazón incrédulo. Y cuidado, porque ahí es donde quedamos fuera del reposo de Dios, que es Jesucristo. Vuelvo a leer el versículo. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy, que en este caso es hoy mismo, en este momento que me estás viendo. Mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, la oportunidad la tenemos mientras vivamos. Una vez muertos, ya no hay más oportunidad para arrepentirse y para vivir una vida santa que corresponde a lo que Dios exige de nuestra parte. Así que el autor nuevamente exhorta, anímense unos a otros cada día, todos los días, mientras dura este hoy, a vivir en la presencia de Dios, vivir en el ojo de Dios y saber que vamos a dar un día cuentas y por lo tanto pedirle a Él su gracia y misericordia para vivir en santidad.
y de esta manera agradarle. Sigo la lectura. Para que ninguno de ustedes sea engañado. Observen, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Aquella persona que vive en maldad, que vive en pecado, que cree que es cristiana, pero está viviendo en pecado, puede estar engañada por el pecado mismo. Y su corazón entonces se ha vuelto rebelde. No busca de Dios el perdón, la gracia, la misericordia. Cree que está bien. Entonces, esa es una palabra para que nos animemos a examinarnos y ver si estamos en la gracia de Dios. Sigamos adelante. Porque nosotros tenemos parte con Cristo y nuevamente, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Si realmente somos cristianos, nuestra vida tiene que dar frutos, frutos de santidad, frutos de misericordia, frutos de amor. Como al principio, dice el apóstol. Desde el principio que hemos creído, tenemos que seguir en la misma ruta, tenemos que seguir en la misma dirección y tenemos que crecer en intensidad. Entonces, porque nosotros tenemos parte con Cristo, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Por lo cual, dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. Aproximadamente fueron 620 y tantos mil hombres que salieron de Egipto hacia la tierra de Canaán, más posiblemente otro tanto de mujeres y posiblemente 2, 3 o 4 veces más de niños. Pero de hombres y mujeres que formaron más de 1.200.000 personas, solamente 2 personas entraron a la tierra de Canaán, juntamente con los hijos de aquellos que se rebelaron en el desierto, cuando estos ya habían crecido y ser adultos. Josué y Caleb son los únicos que entraron. Entonces, la gran mayoría, pereció en el desierto por su incredulidad a las palabras de Dios, por su incredulidad hacia Dios. Y ese es un ejemplo real, un ejemplo histórico que el escritor lo toma y nos muestra que debemos de tener cuidado y no pensar que nosotros ya estamos bien con Dios cuando probablemente no sea así. Sigamos adelante. ¿Y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Con los que pecaron. Y pecaron aquellos que no creyeron en Dios. Y si leemos el libro de Números y de Deuteronomio, nos vamos a encontrar que vez tras vez tras vez los israelitas no creyeron en Dios. Con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto. Y a quienes juró Dios que no entrarían en su reposo, a los que desobedecieron. Y en efecto, vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Ese es el punto principal. No creyeron. Y esa es una exhortación que nos hace el escritor de la carta a los Hebreos. ¿Tú has creído en Jesucristo? Es importante considerar que ninguna obra de justicia nos va a salvar. Solamente la fe en Jesús. Y venir ante Él y decirle, perdóname mis pecados.
yo te ofendo todos los días con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones, pero quiero agradarte. Perdona mis pecados, dame tu espíritu para que yo pueda vivir en santidad hacia ti. Hay que reconocer, querido hermano, que fallamos, resbalamos, pero no seguimos actuando, viviendo en ese pecado. Y si es así, debemos de examinarnos y decir, yo estoy en Dios, me he arrepentido sinceramente. Y si ocurre que somos sinceros y decimos, no, yo no estoy viviendo una vida cristiana, no noto en mí un cambio real, entonces buscar a Dios con nuestro corazón y pedirle perdón, que Él es amplio, generoso en perdonar todo pecado, toda maldad y darnos una vida nueva. Que Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por tu palabra santa. Guíanos con tu Santo Espíritu. Recibe nuestro corazón. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a no pecar. Guíanos con tu Espíritu. Condúcenos, Señor, para vivir la vida que tú exiges. Y tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias. Amén. Te recuerdo que estamos en Facebook, en YouTube. Puedes buscarnos en estas redes sociales. También escribirnos en WhatsApp y en Telegram. Por favor, ve nuestros videos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Si algunos te quedan pendientes, puedes acceder a ellos. Compártelo con tus amistades, tus familiares. Seguramente que alguna de estas palabras les va a ser de bendición. Que Dios te bendiga. Gracias.